hacerlo más puntual con el horario, vamos a dar iniciado la clase de signos y síntomas cardiovasculares. El objetivo de esta clase es para cuando hay que confeccionar la clínica, uno sepamos y conozcamos bien todo lo que sean los signos y síntomas, entonces podemos emplear en la escritura de la historia clínica un lenguaje académico y también tener como objetivo saber realmente qué cosas y cómo tenemos que hacer la anamnesis de signos y síntomas. Los objetivos de esta clase fundamentalmente es, en primer lugar, aprender la exploración semiológica del síntoma y signo. ¿tá? El segundo objetivo es conocer el origen del síntoma y dos signos. ¿Para qué es importante esto? Porque con la recolección de los síntomas y signos, nosotros podemos hacer un síndrome. De esa manera, saber qué tipo de síndrome es, si es cardiovascular, respiratorio, neurológico, y podamos reconocer las principales patologías que son causas de dichos signos y síntomas. Desde el punto de vista cardiovascular, los signos y síntomas más importantes son el dolor, la disnea, edemas, la cianosis, síncope y palpitaciones. En relación al dolor, sus vías neurológicas son muy importantes para saber que existen dolores de tipo somático y dolor visceral. Y también saber que en relación al dolor propiamente dicho, están adheridas las reacciones que pueden ser psíquicas y físicas. Y los tipos de dolores podemos clasificarlo en superficial, profundo y central. En cuanto a las cualidades del dolor, las primarias son, lógicamente, la más importante, que es la localización y las circunstancias de aparición y desaparición. Y las accesorias, la intensidad, la irradiación, la duración, tinte o carácter y correlato neurovegetativo. Todas estas propiedades las vamos a ver en las siguientes diapositivas más específicamente. El ejemplo típico para el dolor de tipo cardiovascular es sus orígenes, sus causas, la isquémica, la disección de aorta y la pericarditis. En ese caso tenemos que siempre evaluar las características del dolor, el contexto y también son importantes los exámenes complementarios. En relación a la cardiopatía isquémica, por lo general, cuando estamos hablando de una angina de pecho, tiene relación con el esfuerzo. También haciendo la aclaración que el paciente puede presentar un infarto agudo de miocardio durante el reposo. Y cuando es un infarto, generalmente la intensidad del dolor es increciente. ¿tá? Es importante para tener en cuenta cuando tengamos que hacer el diagnóstico diferencial con una disección de aorta, en la cual el dolor por lo general es de intensidad máxima desde el principio. Y también es importante ir conociendo alguna diferenciación con el dolor causado por la pericarditis, o sea, la inflamación de las capas del pericardio, que por lo general tiene relación con muchas veces con un antecedente virósico, también puede estar relacionado con metástasis o tumores propios del aparato cardiovascular. Y por lo general, el comportamiento del dolor
tiene relación con los cambios posicionales, ¿tá? Cuando el paciente está en decúbito totalmente, la intensidad del dolor es mayor. Y al sentarse o inclinarse hacia adelante, el paciente puede sentir una sensación de disminución en la intensidad del dolor. Entonces, aparte de estas características propias del dolor, es muy importante el contexto clínico. En relación tanto a la cardiopatía isquémica y a la disección de aorta, es mucho más frecuente que el paciente tenga estos causales de dolor torácico cuando tenga factores de riesgo asociados. Ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, dislipidemias, personalidad de tipo A, o sea, pacientes que son bastante obsesivos, ¿tá? Entonces, hay que, a esas características del dolor hay que agregarle el contexto clínico. Eso es muy importante. Y también tener en cuenta los exámenes complementarios. Por ejemplo, en el electrocardiograma, que es el examen cardiovascular más básico, cuando hay una cardiopatía isquémica, hay una alteración del segmento ST, o de infradenivel o de supradenivel. Infradenivel cuando es una angina de pecho. Cuando es un infarto agudo del miocardio, tenemos sectorialmente supradenivel. Y por lo general, en la disección de aorta, salvo excepcionalmente, no hay cambios en el electrocardiograma. O sea, tenemos un paciente que tiene dolor torácico importante, pero que no tiene cambios en el en relación al ST, sin infrared y sin relación. ¿Y cuál es el cambio más frecuente? En este caso sería el supradenivel. Entonces, es importante que tengamos una correlación siempre de las características del dolor, el contexto clínico y los exámenes complementarios. Causas cardíacas de dolor. Como ya habíamos dicho, cardiopatía coronaria, angina de pecho, infarto agudo del miocardio, vascular aórtica, en el caso de, y las inflamatorias que pueden determinar entonces en el caso de la pericarditis, que pueden tener relación con procesos virósicos, metástasis de algún tumor de algún lugar, y otras como ser valvulopatías, estenosis e insuficiencia aórtica, tromboembolismo de pulmón, hipertensión pulmonar, etc. Esto es más o menos para que tengamos una idea de la regulación del flujo coronario. Aparece entonces el dolor cuando hay un desbalance entre el aporte de oxígeno y sustancias nutritivas para la fibra miocárdica y la demanda. Entonces, cuando hay, lo más típico, cuando hay un problema coronario es que disminuya el aporte, ya sea en forma parcial o total. Parcial sería en el caso de una angina de pecho y total en el caso del infarto agudo del miocardio. También, sin que exista reducción en el aporte, puede haber una demanda aumentada. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca muy acelerada o cuando hay una contractilidad exacerbada y esto determine un aumento del estrés parietal. O sea, hay el ejemplo más típico es, por ejemplo, cuando hay un doble producto muy aumentado, como ser aumento importante de la presión sistólica, multiplicado por el aumento de la frecuencia cardíaca. Eso determina que haya un aumento importante de la demanda sin que quizás exista una disminución del aporte. Entonces, es secundaria, entonces, sí, teniendo en cuenta todos estos elementos,
lo básico a tener en cuenta es que hay un desbalance entre el aporte y la demanda. Entonces, teniendo en cuenta, para definir con más precisión, la angina de pecho es un dolor o disconfort en el pecho o áreas adyacentes causada por insuficiente flujo al músculo cardíaco. Entonces, acá no interesa que haya un aumento de la demanda, sino fundamentalmente que haya una disminución en el aporte, ya sea por un ateroma coronario importante, que para que uno lo considere hemodinámicamente importante, esa obstrucción tiene que ser del 70% o más de la arteria coronaria. Para tener una idea de la severidad de la enfermedad coronaria, nos guiamos en relación a la capacidad funcional. ¿Qué significa eso? ¿En qué nivel de esfuerzo aparece el ángulo? Podemos decir que es grado 1 cuando el mismo aparece con grandes esfuerzos, como ser correr, deportes competitivos, subir varios pisos de escaleras que anteriormente realizaba sin molestia un tiempo antes. ¿Está? Entonces, a muy grandes esfuerzos. El grado 2 está relacionado a esfuerzos moderados cotidianos, como ser caminar, subir un piso de escalera, correr un breve trecho. Grado 3 ya sería un grado muy comer, etc. Todos esfuerzos muy ligeros. Y el grado 4 de tener disnea, que puede ser un equivalente de dolor precordial, en pleno reposo físico y mental. Entonces, nos da una idea, al hacer la anamnesis, preguntar si el dolor le aparece a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, mínimos esfuerzos o en reposo. Y de esa manera nos está dando ya una idea de la severidad del cuadro clínico. Esto es un ejemplo de la enfermedad coronaria ya en una anatomía patológica, o sea, el paciente orbitado. Acá vemos un trombo que obstruye en forma parcial la arteria coronaria. Y en esta otra imagen vemos que el trombo obstruye puede estar relacionado cuando hay un infarto agudo de miocardio o de muerte súbita. Estas serían las alteraciones que pueden existir en un paciente con angina de esfuerzo inestable. Vemos acá en esta imagen que hay un descenso de J, alteración típica cuando hay una angina de pecho. Sin embargo, en esta otra diapositiva vemos que hay un supra de nivel de punto J y por lo general tiene que ser sectorial, no en una sola derivación, tiene que ser B1, B3, en este caso, si bien es cierto, está en este nivel a los valores previos. En ese caso es muy importante realizar siempre esta. ¿Por qué? Porque cuando el paciente concurre al servicio de emergencia y encontramos que ese paciente, aparte del dolor, tiene estas manifestaciones en el electrocardiograma, tenemos que estar pensando que es un infarto agudo del miocardio. Pero siempre
dándonos un tiempo determinado para administrar a ese paciente nitroglicerina. Si no es un infarto en curso, estas imágenes de supranivel van a volver a su estadio anterior. Entonces, ¿quién nos está diciendo eso? Que es un vasospasmo. Que ese paciente no está usando de ninguna manera un infarto de miocardio. Tenemos un infarto de cara inferior donde hay compromiso en las delegaciones de 3 ABF y de 2. Y puede existir un espejo de infranivel. En D3 ABF y en D2 estamos diciendo que ese paciente está cursando un infarto. Acá lo que estamos viendo es cómo se irriga el miocardio a través de, en esta imagen que estoy señalando, la coronaria derecha, y en esta otra imagen que estoy señalando, la coronaria izquierda, que se divide luego descendente, anterior y circunfleja. Otra imagen en donde podemos ver que hay una obstrucción parcial en esta imagen de la coronaria izquierda. Esto también se puede ver a nivel de otros exámenes complementarios, como hacer una tomografía computada. Y en este caso es una angiografía en donde vemos que hay un cierre casi absoluto de la luz coronaria con algunas placas irregulares posteriores al lugar donde hay un cierre casi total. En esta otra diapositiva estamos mostrando cuando hay una disección de aorta. Y en este caso vemos fundamentalmente en donde hay una rotura de la íntima y de la capa media. Esto es una imagen así gráfica cuando el paciente presenta disección de aorta. O sea, hay una rotura de la pared que involucra a la pared intimal y a la pared media. Esto no aparece en cualquier paciente. Aparece en pacientes fundamentalmente que tengan hipertensión arterial o que tengan patología del tejido conectivo, como ser un síndrome de Marfan. Y esta gráfica, por supuesto, se acompaña en el paciente con síntomas de dolor torácico desgarrante y de intensidad máxima desde el inicio. A diferencia con el infarto, que empieza con una intensidad menor y va increciendo cuando va instalándose el infarto. En cambio, en la disección de aorta es de máxima intensidad desde el inicio. Nada más que para mostrarle la gráfica de qué sería, cómo sería la clasificación de la disección de aorta. Un tipo que es proximal, que está muy ligeramente por encima de la válvula aórtica y que se puede nuevamente prolongar hasta el resto de la aorta. Decimos que es proximal y siempre, por lo general, tiene relación como una terapéutica quirúrgica. A diferencia de esta
otras situaciones en donde la rotura se inicia posterior o en relación a la arteria subclavia. Ahí vemos entonces la prolongación y por lo general estos dos últimos tipos de rotura, por lo general, salvo complicaciones, es de preferencia el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque se vio que los pacientes que tienen este tipo de disección de aorta, o sea, distal a la subclavia izquierda, ya tienen muchas comorbilidades. Y la mortalidad perioperatoria es igual con cirugía que con tratamiento médico. Entonces, en estas situaciones, únicamente tratamiento médico, salvo que exista una complicación posterior. Mientras que en el proximal puro, siempre la opción terapéutica es la cirugía. Esto es nada más que para mostrar con un ecodoppler transtorácico, ver el doble lumen que hay. ¿Tá? Acá vemos a la luz verdadera y acá vemos a la falsa luz. O sea, esto sería secundario entonces a la disección de aorta. Y este es el flap. Acá estaría incluida la pared intimal y parte de la capa media. ¿Tá? Y esto todo correspondería donde hay una diferencia abismal en relación al diámetro de la luz falsa que se creó por medio de la disección, comparando con la luz real. Y acá, en un corte transversal, volvemos a ver. Entonces, esta sería la luz verdadera, este es el flap, que ya mencionamos que está integrado por la pared, por la parte intimal, y parte de la capa media de la aorta. Y esto sería totalmente la luz falsa secundaria a la disección de aorta. Otro método de poder investigar. Acá vemos una disección de aorta posterior al nacimiento de la subclavia izquierda. ¿Tá? Como ya dijimos, esto se soluciona con cirugía. ¿Cuáles son los otros signos y síntomas que puede acompañar a la disección de aorta? Pérdida de conciencia, si compromete en forma importante al tronco carotidio derecho fundamentalmente. También puede estar relacionado con soplo de insuficiencia aórtica cuando esto tuvo una progresión retrógrada, yendo entonces a alterar el plano valvular aórtico. Entonces, ahí el valvular se ve comprometido y aparece un soplo de insuficiencia aórtica. Lo otro importante a buscar siempre en presencia de una disección de aorta es ver los pulsos, si hay asimetrías entre brazos. La está relacionado